bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Marisol Cuellar, ella es politóloga de San Marcos y miembro de la plataforma Comadres y por supuesto le damos la bienvenida. Marisol, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida, un gusto estar aquí. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Si bien el proceso electoral ya pasó, ¿no es cierto? El 7 de octubre, bueno, tenemos por delante una segunda vuelta con elecciones regionales y el referéndum. Es importante hacer siempre pausas para regresar a ciertas cifras, reflexionar y en este caso vamos a hacerlo junto a ti sobre la participación política femenina y los resultados, es decir, cuántas mujeres han sido finalmente electas para ser autoridades regionales y municipales. Sí. Bueno, como bien dices, siempre es importante, luego de un proceso electoral, revisar las cifras y qué resultados tenemos, ¿no? En el caso de la participación política de las mujeres, quisiera comenzar más o menos repasando un poquito las cifras anteriores que nosotros tuvimos, tanto en elecciones generales como en elecciones municipales y regionales. Autoridades actuales. Autoridades actuales. Muy bien. Bueno, a nivel de congresistas tenemos 36 mujeres que representan un 27.69%. Muy bien. Este número es el que está casi por llegar a la cuota, que es el de 30%, y es importante recordarlo porque es uno de los más altos que se cumple. Bueno, a nivel de autoridades subnacionales, ya los porcentajes son muchísimo menores, ¿no? Solamente para mencionar que en ninguno de los cargos que se someten a elección popular, nosotras llegamos a siquiera pasar ese 30% establecido. Entonces, lo máximo que hemos llegado es a 29.43%, que es en el caso de las regidoras distritales actuales. Después, en todos los demás puestos sometidos a elección popular, no llegamos al 30%. Ahora, hay cifras que son preocupantes, sobre todo en puestos ejecutivos. A nivel de gobernadora regional solamente contábamos con una, y no es diferente para el caso de alcaldesas distritales y provinciales, donde no llegamos al 5%. Entonces, definitivamente hay una problemática que siempre se tiene que tocar y siempre se tiene que revisar. Ahora, en este proceso de elecciones, todavía no hay cifras oficiales emitidas por el jurado y por la OMPE, pero hay organizaciones que se han encargado de revisar un poquito las cifras. Un caso es el de Paridad Perú, que se ha encargado de hacer un mapa del poder, ¿no? Para más o menos decir cuántas alcaldesas tenemos este proceso electoral, y ellas nos mencionan que a nivel provincial solamente contamos con 8 alcaldesas. Y a nivel distrital contamos con 81 alcaldesas que habrían sido elegidas. Esto en comparación con el año anterior ha mejorado, pero definitivamente sigue sin sobrepasar el 5% de autoridades. Bueno, y a nivel regional podemos decir que no hay ningún tipo de autoridad, ¿no es cierto? No hay ninguna gobernadora regional, a diferencia de la que teníamos, bueno, la que es actualmente aún gobernadora de Arequipa. Sin duda lo que nos planteas, Marisol, no es nuevo, ¿no es cierto? Los peruanos sabemos que efectivamente en porcentajes la cosa no está ordenada, ¿no? Las mujeres somos mayoría, hay que decir, ¿no? Del padrón electoral, por ejemplo, sin embargo, esa representación no está aún garantizada por la cuota, ¿no? Exacto. Que como bien has dicho es del 30%. ¿Cómo resolver esta situación? ¿No es cierto? Yo sé que depende de múltiples factores, pero ¿por dónde podríamos empezar en cuanto a la posición que de repente mantiene Plataformas Comadres? Bueno, definitivamente, como tú mencionas, esto era algo que ya se veía venir, ¿no? Nosotras como Plataforma Comadres revisamos, gracias al Observatorio Observa Igualdad del Jurado, cifras respecto a las candidaturas de las mujeres que iban a participar. Es decir, antes del proceso electoral ya nosotros estábamos revisando cuántas mujeres estaban candidateando, ¿no? Y cuáles eran las alertas, cuáles eran por ahí los indicadores de que íbamos a tener estos resultados. Por ejemplo, ¿no? A nivel de candidaturas, los porcentajes no son tan diferentes. O sea, hay candidatas mujeres que pueden equipararse en número con candidatos hombres. Por ejemplo, lo tengo acá justamente en números también, ¿no? Perfecto. De 10.474 candidaturas para consejeros regionales, el 42.1% eran de mujeres. Estamos hablando de las listas que se presentaron para el 7 de octubre. De los consejos provinciales, ¿no? Estamos hablando de 21.717 candidaturas, el 42% eran mujeres. Y de los consejos distritales, donde hubo 81.420 candidaturas, se ocupó 39.1% de candidaturas de mujeres. Esto también se compartió antes justamente del proceso electoral como algo bastante positivo porque ciertamente se está superando el 30%. Ahora, lo que le sigue a esto es entender qué posición ocupaban esas mujeres y en la práctica, como hemos visto, cuántas de ellas o tan pocas fueron escogidas, ¿no? La equivalencia, o sea, donde nosotros ocupamos más, tenemos más presencias a nivel legislativo, ¿no? A nivel legislativo, los consejos, tenemos una cantidad
igual todavía menor, porque es de un 40%, sobrepasamos apenas el 40%, pero a nivel ejecutivo también las cifras eran muy llamativas porque para gobernadoras regionales solamente había un 8%, 8.7% de candidatas. Para alcaldesas provinciales solo un 9% y para alcaldesas distritales solo un 8.8%. Entonces, definitivamente los números que hemos obtenido no son sorpresivos. Ven las diferencias entre cargos ejecutivos y legislativos. Exacto. ¿No es cierto? Hay que tener claro, porque a veces se agrupa también la candidatura de la mujer en general. Exacto. ¿No? Cosa que sirve, pero también hay que hacer el desagregado, ¿no? Ahora, la cuota de género no se aplica para las cabezas de lista, ¿no? Y curiosamente, donde no se aplica son donde tenemos menor porcentaje, no llegamos ni al 10%. Ahora, ¿cuál es lo curioso ante los argumentos que mencionan? Pero ¿cómo dicen que no salen elegidas, no? Si ustedes están llegando ya al 40% de candidaturas. Claro. No, entonces, ¿cuál es ahí un poquito lo que está ocurriendo? Y es que básicamente la posición que uno ocupa en la lista para las elecciones regionales y municipales es muy importante porque recordemos que son listas cerradas y bloqueadas. Es decir, la posición que tú ocupas va a determinar el destino de tu candidatura. Si tú eres la última candidata en la lista, evidentemente nunca vas a ser elegida porque no hay posibilidad de que un candidato saque el 100% de votos como para que ingrese todo el consejo. Es decir, hay lugares en la lista que ya todo el mundo sabe que son rellenos de lista y que solamente van para completar la lista, ¿no? Y más o menos eso era lo que pasaba en el caso de las candidaturas de mujeres. Si hacemos revisión de las candidaturas, a nivel de consejos provinciales, el 75.1% de candidaturas de mujeres está ubicada en el tercio medio e inferior. Wow. Entonces, evidentemente, sí estamos presentes, o sea, sí estamos candidateando, pero como relleno, porque al final nunca íbamos a poder ser elegidas. A nivel de regidurías distritales, solamente un 23.9% está ubicada en el tercio superior de la lista, frente a un 50%, es decir, 50% de candidaturas de hombres está ubicada en el tercio superior de la lista, frente a un 23.9% de mujeres, ¿no? Entonces, esas son las cifras, eso es lo que ha ocurrido, que ya era una evidencia que iba a ocurrir esto. Y que evidencia que se necesitan ajustes en la normativa electoral, ¿no es cierto? Y ante la esperada llegada de la paridad, que esperemos llegue pues antes del bicentenario, ¿no es cierto? Hay también temas de agenda que competen pues a la promoción de la participación política de la mujer. Lo conversan ustedes también en el espacio que han creado dentro de plataformas comadres, como por ejemplo la lucha contra la violencia, ¿no es cierto? El acoso político incluido en esa violencia, la reducción de brechas a nivel de educación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las niñas en las zonas rurales, ¿no? O en las zonas urbanas? ¿Qué pasa con el embarazo adolescente, ¿no? Y también en las condiciones de trabajo. Exacto. Justo retomando el punto que mencionas, hay algo muy curioso y es que hay algunas regiones que no tienen ninguna presencia de alcaldesas ni en provincia ni en distritos. Esto es Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Pasco. No hay presencia ahí de alcaldesas ni provinciales ni distritales. Y justamente si nosotros nos ponemos a analizar, estas regiones presentan ese tipo de problemática social, porque al final sabemos que ahí pues hay estudios que comprueban que el acceso a la educación por parte de las mujeres está muy restringido y hay muchas variables que definitivamente explican por qué en estas regiones no hay presencia de mujeres. Y ojalá, bueno, que los caballeros que han sido escogidos de manera democrática, ¿no es cierto?, también se encarguen y asuman, ¿no?, la tarea que tienen con ese tipo de problemática. Exacto. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo, Marisol, que nos hayas acompañado. No sé si pudieras compartir también dónde encontrar más información, cómo seguirlas, cómo estar en contacto con las actividades también que programa Plataforma Comadres. Bueno, nos pueden seguir en la página de Facebook, está como Plataforma Comadres, ahí pueden encontrar las publicaciones que estamos sacando siempre, cada semana, siempre estamos actualizando. Muy bien. Y nada, pues, ¿no? Muchas gracias por la entrevista y solamente exhortar a que, como mencionas, las autoridades revisen estas cifras y se den cuenta de que no hay una representación en la cantidad de mujeres que somos y la cantidad de mujeres que están ejerciendo ahora un cargo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Igual, por habernos acompañado. Hemos conversado con Marisol Cuellar, politóloga de San Marcos e integrante de la plataforma Comadres. Con ella cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.